Pues ya estamos en el segundo estudio sobre el Espíritu Santo y pues continuamos, ¿verdad? Con esa preciosa obra que Él hace en nuestras vidas. Amén, sí. El domingo en el mensaje hablábamos acerca de que el Espíritu, de que Dios cambia nuestra personalidad, ¿verdad? La personalidad. ¿Qué no cambia a la persona? Sí, la personalidad. Porque para mí la personalidad, mi personalidad es la mía. Tú eres Trejo. Tú eres Trejo. Tú no cambias. Bueno, Dios sí, te transforma. sí cambia, porque la personalidad, como el domingo lo mencionábamos, es lo que tú piensas, lo que tú sientes, y lo sientes, tú sientes cosas diferentes que yo, piensas diferente que yo. Esa es tu personalidad, y eso te lleva a hacer las cosas distintas que yo. Definitivamente, yo entiendo, claro que sí. Pero yo soy el mismo Trejo. Yo soy el mismo Luis. Exacto. Yo soy la misma persona, nomás cambiada y transformada. Por ejemplo, yo antes decía, Señor, cambia mi carácter, transforma mi carácter. Y es lo que Él hace. No me lo quita. Ese es mi carácter, pero transformado y cambiado y usado para su Y servicio. también la personalidad, que incluye el carácter, la forma en que... Persona y personalidad es diferente. No, de hecho una persona es persona porque tiene personalidad. La palabra persona, personare, se usaba en el latín, en los teatros griegos, romanos, donde salían los actores con una máscara y la voz sonaba a través de la máscara. Podía ser un hombre representando a una mujer. Ok, sí, sí. Entonces era como él actuaba y su voz o su personaje, de ahí salió luego la palabra personaje, ¿verdad? Que él representaba y actuaba de esa manera. Entonces llega el momento en que esa palabra persona, que se aplicaba a los artistas, a los actores que estaban representando a alguien, se aplica a alguien que está actuando. O sea, nosotros actuamos de cierta manera porque nuestra personalidad, somos personas. Samuel, tú eres el mismo. No, Nomás que transformado. Mi Exacto. personalidad está siendo transformada. Ahí está la cosa. Es decir, porque oyes, pero tú eres Samuel. Sí, pero cambiado, pero transformado. Sí, porque si me conocieran antes, a lo mejor no tenía tanta paciencia, a lo mejor. Pero lo que pasa es que tú lo estás demostrando en un cambio interior, exterior. Bueno, porque se ve, la personalidad se va a expresar. Porque antes manifestabas lo del mundo, lo que tú eras, lo que hacías en el mundo. Bueno, lo que somos antes de conocer a Cristo. Exactamente, sí, cuando, sí. Porque seguimos viviendo en el mundo, pero cuando Cristo entra, nos hace actuar diferente, Nos cambia, porque la personalidad va cambiando. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, porque Dios trabaja a través de su Espíritu Santo. Entonces, pero tú eres el mismo, Samuel. Yo soy el Seguimos mismo. siendo Pedro, siguió siendo Pedro, Pablo también, pero decía, ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí, exactamente. Entonces, aunque era Pablo, pero era un Pablo diferente, transformado, no un Pablo perseguidor y mal hablado y maldiciente. Exacto. Ahora era un Pablo que bendecía y que usaba sus características Y ese cambio, representativas para ser ese cambio de la transformación a fortiori que hace mucha gente, pues no es. Porque tú estás cambiando, queriendo cambiar. ¿Cómo a qué te refieres? Me refiero a que muchas personas, ¿verdad? Se esfuerzan en mostrar otra cosa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si antes yo era juicioso, pues ahora ya estoy demostrando y mostrando. No, yo soy como soy, pero cambiado, transformado. Bueno, es que yo puedo pretender un cambio en mi vida. Eso es lo que... pero no porque yo cambie de ropa voy a ser otro. Amén. ¿Verdad? Eso está bien. Hay personas que dicen, bueno, ya no fumo, soy otro. No, es el mismo, nomás que ahora ya no fumo, pero maldice. O toma. Pero dice la Biblia, pues Dios conoció a los suyos de antemano. Amén. Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Ahí está. A fin de que su hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Así que el propósito de Dios es transformarnos a la imagen de Cristo. Exactamente. ¿Verdad? Es lo que Él hace. Dios trabaja en nuestra vida para que nuestra personalidad se vaya conformando a la de Cristo. Amén. De tal manera que de Cristo produce, el Espíritu Santo produce el carácter de Cristo o la personalidad de Cristo en nosotros.
como lo podemos ver en Gálatas 5 del 22 al 25, ¿qué dice? Pero la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz, Ahí están. Han muerto esas pasiones, esos deseos, Amén. y los han crucificado, de tal manera que ahora el Espíritu Santo empieza a vivir una nueva vida. Amén. Todo creyente, como dice aquí, tiene el fruto. El Espíritu Santo produce un fruto, no los frutos. Hay quienes hablan de los frutos del Espíritu Santo, pero eso nos llevaría a varias conclusiones erróneas, malas. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, si son frutos, yo escojo, yo quiero nomás amor. Amor y paz. Amor y paz, ¿verdad? Como dirían algunos. Peace and love. Sí, písalo, amor y paz, pero yo no quiero paciencia. Entonces, no. El fruto es uno solo. En 9 virtudes, es como decir un diamante. Y se deriva. Un diamante que tiene 9 caretas, 9 facetas, ¿verdad? Y el joyero va puliendo cada faceta para que brille cada vez más y las 9 den realce. Entonces así es también el fruto del Espíritu Santo. Tenemos todas las 9 características y el Espíritu Santo las va puliendo en nosotros para que brillen cada vez más y nuestra vida se parezca a la de Cristo. De tal manera que podemos ver, por ejemplo, en Cristo Jesús, cómo tenía esas 9 características. Las virtudes de su carácter o de su personalidad brillaban allí. Por ejemplo, en Jesús había amor. Amor, el carácter. Ajá. Inclusive por aquellos que no van con él. A veces alguien opina contrario a nosotros y volteamos y decimos, muérete, ¿verdad? Vete al infierno. Pero, ¿qué pasa con Jesús cuando vino un joven que ni siquiera lo aceptó? Él vino a pedir un consejo y se fue y le hizo caso a Cristo. ¿Qué dice ahí en dice, Marcos 10, 21 y 22? Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí el Señor está demostrando amor aún a pesar de su condición. No quiere decir que fue salvo, no sabemos si después regresó o no. Pero él se fue, se olvidó de Cristo, pero Jesucristo mostró amor hacia él. Le puso atención, procuró su bien, quiso su salvación. Eso quiere decir que Dios va a obrar en nuestra vida para que amemos inclusive a nuestros enemigos. ¿Por qué Jesús había amor y es amor? Pero él mostraba amor, de tal manera que esto nos refleja cómo Dios va a trabajar en nuestra vida, como vamos a ver luego en otro mensaje más adelante. Y esta enseñanza que nos da precisamente el carácter del Señor, entonces quiere decir que cada cristiano tenemos nosotros ese amor de Cristo en nuestros corazones, o tenemos que buscarlo. Bueno, Él nos lo da, pero lo va a ir produciendo. ¿Cómo lo produce? Bueno, ese es otro asunto. Okay. Él lo va a ir trabajando en nuestra vida de tal manera que crezcamos en amor. Hay un versículo que dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un ejemplo, estamos en amor. Él dio amor porque es amor. Sí, pero otra vez vimos allí al principio que Dios nos eligió a los que somos de Cristo para que fuéramos como Cristo. Entonces, si no somos como Cristo, algo anda mal. Y vamos a ir creciendo en todas las características que son el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo o felicidad, alegría, paz, paciencia, benignidad. Todos esos frutos Jesucristo los modeló. ¿Y cómo lo mostramos? El Señor mostró en diversas formas el amor, su amor hacia la gente. Eso quiere decir que Él va a trabajar en nosotros para que lo mostremos. Como mencionamos, inclusive en aquellos que no están de acuerdo con nosotros, vamos a aprender a mostrar amor. Vamos, como Él dice, sintió profundo amor por Él. En Juan 11, inclusive cuando su amigo Lázaro murió, dice que Jesús lloró y las personas dijeron, miren cuánto lo amaba. Inclusive Juan 15:13 dice, no hay un amor más grande
que el dar la vida por los amigos. ¿Y qué hizo Jesús? Dio la vida por nosotros. A ese grado va a trabajar Él en nosotros para que podamos llegar, inclusive, si es necesario, a dar la vida por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Entonces eso ya viene cuando tú eres cristiano o estás creciendo en el amor. Bueno, primero pone el fruto completo, pero luego lo va a ir puliendo. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer en ese fruto que es amor, y luego vamos a ver el gozo o la alegría, ¿verdad? Pero primero, en el orden que vamos, enfatizamos, Él va a producir amor en nosotros. ¿Y cómo? Poniéndonos con personas o en situaciones difíciles de amar a alguien. Entonces va a decir, tienes que aprender a amar y nos va a ir puliendo. Pues así es. ¿Verdad? Segundo, en Jesús había gozo o alegría, regocijo, júbilo. Se puede traducir de diferentes maneras. Algunos dicen, bueno, es que la alegría es del mundo, el gozo es de Dios. Son sinónimos. Simplemente estamos hablando de dos cosas distintas. Una es pensar en las emociones. Por ejemplo, el amor, muchos piensan, amor es sentir algo hermoso. No, amor es expresión, es acción. Igual en el gozo. El gozo no es porque yo esté feliz. Realmente, según el mundo, según la gente, según lo que vemos, el gozo depende de las circunstancias para ellos. No, y no es cierto, ¿no? Bueno, para ellos sí. El gozo depende de sus circunstancias. Sí, pero si están disfrutando, pues están gozosos. Imagínate, el Señor iba a la cruz. Pero en la Biblia, según Dios, depende de nuestra respuesta al gozo de Dios. Es nuestra Debido decisión. al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que... Sí, eso en Hebreos 12:2 dice, ¿verdad? Que Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza. Nosotros se la soportó con gozo. No es una expresión. No la soportó con gozo, ahí no dice. Dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Porque después de esto venía el gozo. Por eso te digo, esperaba Jesús soportó la cruz, pero debido al gozo que le esperaba. Ahora, se gozaba en hacer la voluntad del Señor. Amén. De hecho, Jesucristo les dijo a sus discípulos, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Y cuando leemos en Juan 15, ¿qué les había dicho? Porque dice, estas cosas les he dicho para que se llenen de gozo. ¿De qué había hablado? De la vid y de las ramas. Así es. Yo soy la vid, yo soy el árbol, ustedes son las ramas, están unidos a mí. Yo les estoy dando de mi savia, de mi fuerza. Ustedes son transformados por mí, porque si no están unidos a mí no son nada. ¿Verdad? De tal manera que el gozo no es necesariamente porque tengamos dinero, porque tengamos carro, porque tengamos salud. O expresar esa alegría. Inclusive podemos estar tranquilos y llenos de ese gozo, como Jesucristo que dice, lleno de gozo, digo, Padre, te alabo. Y alabamos a Dios llenos de gozo sin necesidad quizá de estar echando maromas y como algunos quizá brindando. Esa es otra clase de gozo. Otra vez, el gozo del mundo o de la gente que no conoce a Cristo depende de las circunstancias. El gozo del creyente depende de nuestra respuesta al gozo de Dios. Imagínate en un deceso, en un funeral. Y no me imagino, yo he pasado y he visto creyentes que están no disfrutando, pero están con gozo en medio del dolor. Exacto. ¿Verdad? Porque dicen, mi familiar está con Cristo ahora, o aunque no esté con Cristo, pero Él me llena de calma y de una paz y un gozo que me permite seguir adelante. Así es. En Jesús había gozo en todo momento, por eso dice, les digo esto para que se llenen de mi gozo. No es el gozo que nos da el mundo. Y de hecho, en el gozo podemos encontrar 4 cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos acrecentar en nuestro gozo, tenemos que trabajar en 4 cosas. Primero, con una actitud de gratitud. Un desagradecido no va a tener gozo. Segundo, la acción de gracias. La acción de gracias se manifiesta inclusive en dar. Dice la Biblia que hay más gozo en ¿qué? En dar. Si alguien no da, no va a crecer el gozo. ¿Cuánta gente la veo triste, llega al templo y yo me pregunto, ¿diezmarán? ¿Ofrendarán? Porque no lo hacen y la Biblia dice que hay gozo en dar. Y si no están dando, no están experimentando el gozo que Cristo quiere para ellos. Eso lo están dando simplemente nomás por si es que dan.
Si es que dan, por eso dice no den con tristeza, ni por necesidad. Dios ama al que da con alegría. Cuando uno da con gozo y experimenta el gozo de dar, ahí va a crecer en gozo. Amén. Para eso Dios inventó el dar, el diezmo y las ofrendas. Exacto. Para eso las inventó Así es. también, para que crezcamos. Porque en un sentido no son para los no creyentes, son para los creyentes. A los creyentes. Servir también, el que no sirve, no sirve, porque el que sirve se llena de gozo. Jesucristo lleno de gozo sirvió. Ajá. Y hablar a otros de Jesús, porque inclusive dice que hay gozo en el cielo cuando alguien se convierte. Entonces, cuando yo hablo a otros de Cristo, me voy creciendo en gozo. Amén. Por lo menos 4 cosas que yo debo hacer para crecer en gozo. Amén. Entonces, si yo no trabajo, hago mi labor, no voy a el Espíritu Santo no va a estar No te trabajando también gozas, en mí. no te gozas. ¿Verdad? Pero también en Jesús había paz. En Jesús había paz. Amén. De hecho, en Juan 14:27, ¿qué dice? Les dejo un regalo, paz en la mente y el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Bonita la versión esta, ¿verdad? Dice, les dejo un regalo, paz en la Mi paz os mente dejo, mi paz os doy. y paz en el corazón. Y esto es importante porque la gente busca paz, es lo que más Hay está, tranquilidad en la gente. es lo que más está vendiendo. Si yo le digo, yo te voy a dar algo para que tengas paz, la gente viene. ¿Sabes que se venden 15 toneladas de aspirinas todos los días en Estados Unidos? Se toman la gente 15 toneladas diarias de aspirinas. ¿De veras? Imagínate, Fíjate. ¿qué está buscando la gente? Para tener paz. Está tranquilo, o sea, este me duele la cabeza. Toma aspirina, 15 toneladas diarias. Me dice un doctor, Raúl, me dice, estaban platicando 2 doctores ahí conmigo, dice, oye, tienes bien controlada la presión. Dice, pues cómo no, mira cuánta droga le metiste para bajarle la presión. O sea, las pastillas. Dice, sí la tienes controlada, pero quítate la pastilla. Vuelve otra vez la angustia. Entonces, por eso Jesús nos da una pastilla diferente. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. No en ustedes, no en el mundo. En el mundo van a tener aflicción. Dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y la gente anda desanimada, anda con inquietudes. Y si me da el COVID, y que tengo que... Y andan llorando, ¿verdad? No quieren ir ni al templo porque les puede dar el COVID. Pero si andan en Walmart y en otros lugares. Pero no tienen paz. De hecho, se necesitan... Y hay 3 tipos de paz. Primero está la paz con Dios. Ajá. Si la gente no tiene paz con Dios, no puede tener la verdadera paz. Por eso el Espíritu Santo no puede trabajar en su vida. Y tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, dice en Romanos. Y si tenemos la paz con Dios, que es la paz espiritual, entonces podemos tener paz emocional, que es la paz de Dios. Y podemos tener paz relacional, que es la paz con otros. ¿Verdad? Jesucristo modelaba paz. La paz con Dios, la paz de Dios y la paz con otros. Es cierto que no todos lo querían. Pero por eso Pablo dice, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con toda la gente. ¿Verdad? Si no depende de mí, pero yo sigo con una actitud de paz y Dios me da esa paz. Así que en Jesús había paz. Pero también en Jesús había paciencia. Es una palabra muy interesante. Algunas versiones traducen comprensión. Otras versiones más antiguas traducen tolerancia o longanimidad. Está rara esa palabra, ¿verdad? Parece como longaniza o algo así. La longanimidad. Longanimidad. Longo es largo, ¿verdad? Diríamos que puede decirse largura de... Un espera. No, longanimidad es largura de espíritu. En otras palabras, en griego indica que esa calma es algo que da tiempo, o sea, que espera, que no se les quita, ¿verdad? Me hiciste esto, vas a ver, me ofendiste, me voy a desquitar. No, él tiene largura de espíritu. En otras palabras, es paciente. ¿Qué produce la paciencia? Es paciente. El Espíritu Santo la produce otra vez.
Y otra vez recordemos que Él usa cosas, no es que nos meta paciencia por aquí. No, la tribulación produce paciencia. La prueba. Si alguien dice, Señor, dame paciencia, prepárese. Y de hecho, Dios, aunque no la pida, Dios le va a dar paciencia. Pues ¿para qué la pides? ¿Para qué pides paciencia? Porque a veces somos desesperados y decimos, dame paciencia, pero ya. ¿Me sigues? Pero querámosla, pidámoslo o no, el Espíritu Santo, si eres cristiano, te va a trabajar la paciencia. De hecho, vemos que Jesucristo mostraba paciencia. Vemos que cuando iba al final o hacia Jerusalén, Jesús dice ahí, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, ¿verdad? Jesús salió con determinación. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante de una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Fíjate, cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron al Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. O sea que no se desesperaron. Dale. Bueno, páranos. Bueno, normalmente vemos que los samaritanos, cuando la gente iba hacia Jerusalén, no los recibían. No lo recibían. Cuando venían de Jerusalén, sí los recibían. Por eso dice que iba camino a Jerusalén y no lo quisieron recibir, porque iba a adorar en el templo, claro, que ellos no debía. Pero, ¿cuál fue la actitud de Santiago y Juan? Fíjate. No tenían paciencia, como diría Kiko, no tienen paciencia. ¿Verdad que dijeron, Señor, danos la posibilidad de que caiga fuego del cielo y los acabamos? Esa es la impaciencia y nosotros somos como Santiago y Juan. ¿Verdad? Queremos que caiga fuego del cielo sobre el que no hace lo que yo quiero. Pero otra vez el Señor, ¿qué hace? Quiere paciencia y va a trabajar la paciencia. Dice que los reprendió. No, vámonos hacia otro lugar. De hecho, ahí en Mateo 15, no lo voy a leer, pero una mujer empezó a pedirle misericordia para su hija enferma, ¿verdad? Que estaba poseída por un demonio. Y dice que lo seguía, ayúdame, ayúdame. Se cansaron los apóstoles. Señor, ya los cansó. Ya atiéndela. La paciencia del Señor. Y el Señor todavía voltea, habla con ella, le da el ejemplo, la hace meditar en que nadie merecemos, como los perrillos, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué hace? Mostrarle que tiene paciencia. Es una buena enseñanza esta. Sí, de hecho, hay por lo menos 4 pruebas que el Señor usa para que nuestra paciencia crezca. Por ejemplo, las interrupciones. ¿Verdad? Tú estás comiendo y ¡tum! Suena el teléfono, una interrupción. Estás viendo quizá un programa o una predicación y Luis, vente para que cortes el pasto. O el fútbol. Estás viendo el fútbol y te llaman, ¿verdad? Las interrupciones es lo que menos nos gusta, que nos interrumpan cuando estamos haciendo algo, leyendo, entretenido. Los inconvenientes, ¿verdad? De repente hay muchos inconvenientes. Hay cosas que no nos gustan inclusive, pero ahí están, ¿verdad? Estamos tranquilitos y quizá comiendo un helado y pues se nos cae el helado, ¿verdad? O llega alguien, no se paciente, hombre, mira, ahí te va. Paciencia. Las irritaciones, ¿verdad? Lo que nos molesta. Estamos ahí tranquilos. Tú eres paciente. Pues me falta. Yo creo que he crecido, el Señor ha trabajado en mí, pero falta. Yo soy muy impaciente, pero el Señor no pone pruebas. Pero las irritaciones son otro tipo de pruebas que Dios te está poniendo para que crezca. Por ejemplo, una de las irritaciones, las moscas. Estás tú tranquilito y de repente, una mosquilla. A mí me desesperan las moscas. O estás durmiendo. ¿O la mato o te la comes? O estás durmiendo, empezando a dormir y oyes un mosquito. ¡Ay, qué de irritación, ¿no? Bueno, paciencia. Y la inactividad es otra de las cosas que Dios te pone. Por ejemplo, estar en el hospital. Tito, pues Dios te ha puesto eso para que aprendas paciencia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se siente estar en el hospital? Encarcelado. Pero si estás descansando, tranquilo. Desesperado. Vas a pasar una semana aquí en este hotel. Toma tu tiempo. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hotel? No es hotel.
¿verdad? Ya quiero irme, pero si te están atendiendo, te dan tu comidita 3 veces al día, te ponen tus inyecciones. No te dejan dormir, te levantan cada hora. Pero es por tu salud, es por tu bienestar. Pero la inactividad, otra vez, es otra prueba. Es otra prueba, exactamente. Sin embargo, Dios usa otra vez, todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer usando medios. Amén. ¿Para qué? Para que crezcamos. Jesús era paciente y Él nos lo muestra y dice, yo te voy a producir paciencia. Pero también en Jesús había gentileza. Eso es lo que quería yo que se explicara bien, ¿verdad? En otras palabras, era amable. Y gentileza, bondad, todo esto va relacionado. Quizá son cosas muy juntas que es difícil. ¿Mansedumbre viene también sinónimo? Bueno, lo vamos a ver después, que es humildad o mansedumbre, pero es una relación. En un sentido, mansedumbre, gentileza y bondad son primos hermanos, están relacionados. Pero gentileza es tratar a la gente con amabilidad. Por ejemplo, te llega el mesero y te avienta la sopa. Y tú, hey, te estoy pagando. ¿Verdad? Y empiezas hasta regañarle, no te voy a dar propina. Pero, ¿qué tal si tú muestras gentileza? ¿No sabes qué le pasó a ese hombre? No se puede, Señor. No tenga cuidado. Qué atención, ¿no? Es diferente. De hecho, en Mateo 12, hablando de Jesús y de cómo se cumplió en la profecía, dice, con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él, de Cristo. Miren a mi siervo, al que he elegido, él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él, porque el espíritu hace la diferencia, y proclamará justicia a las naciones. Y escuchen, no peleará, ni gritará, ni levantará la voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final, hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Sí, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. ¿Sabes? No, es que me voy a enojar para que se logre. No, Él dice, al final va a triunfar la justicia. Pero ni gritó. Mira, cuando Jesucristo lo estaban abofeteando, y dice que ni abría la boca. Pero eres tu rey. Muy tranquilo. Dime, ¿eres rey? Tú lo dices. Imagínate, estando abofeteado y por morir, y él con esa gentileza tratando a la gente con amabilidad, pues, cuando lo estaban abofeteando. Ha de ser tremendo, ¿verdad? Qué templanza, ¿verdad? Bueno, por eso está ligado. Pero la gentileza es la capacidad de tratar, como dice ahí, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Una vela que ya está, que se apaga y que no. Está muriendo. Uno dice, ya apágala. No, déjala. Déjala solita. Déjala que se acabe. Eso también incluye paciencia. O sea, todo es un fruto relacionado. Y la gentileza es tratar a la gente sé gentil. Con amabilidad. Y va relacionado con bondad, porque en Jesús también había bondad. Bondad en un sentido es el amor en acción, ¿verdad? Es la expresión práctica del amor. ¿Qué dice en Hechos 10:38? Dice, Hechos 10:38. Y saben que Dios ungió a Jesús, hablando de bondad, de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Anduvo haciendo qué? Bien. El bien, lo bueno. Él hacía lo bueno. De hecho, llegaron un día a decirle, maestro bueno. Era muy bondadoso, había bondad en él. No andaba buscando maldades. Y a veces nosotros somos maldosos. Asústalo, asústalo. Bueno, pero ¿por qué no mejor le haces un bien? Y yo a veces soy maldoso de las buenas cosas, ¿no? Y yo creo que a veces nos llega, hay que hacerle una broma pesada. Sí, pero hay que ser bondadosos. Hay que buscar su bien. Y eso es lo que dice Jesús, buscaba el bien de la gente y no su mal. Es que dentro del sentido del humor. Sí, güey, quizás sea broma, pero hablando de ya esa relación, tenemos que buscar el bien, la bondad. Carácter de Jesús. Ajá. Otra vez era parte de su carácter, y es lo que Él quiere producir. El Espíritu Santo produce en nosotros. Ajá. También en Jesús había fidelidad. Así es. Algunas versiones traducen fe. Ahora, una persona sin fe es un infiel. En un sentido, y si ven el griego,
se puede traducir fidelidad, de hecho es una mejor traducción fidelidad que fe, pero va relacionada, porque otra vez un infiel es uno que no tiene fe, es un infiel, porque el que tiene fe es una persona fiel, y Jesús era una persona que en él había fidelidad, en otras palabras era confiable, era digno de confianza, era leal, era consistente, cumple sus promesas, cumple sus compromisos. Ajá. Y Jesús era fiel, y es lo que Dios quiere producir en nosotros, fidelidad. De hecho, ahí en el Salmo 15:4, hablando del hombre fiel, del hombre que busca la voluntad de Dios, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice, mantiene su palabra aunque salga perjudicado. Esa es una persona fiel, es que hay fidelidad. ¿Qué dice Juan 9, 4 y 5? El Señor Jesús hablando. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Amén. Jesús vino con un propósito y no se durmió, ¿verdad? Que al cabo que lo puedo hacer mañana. No, era fiel, era confiable. A veces nosotros vemos personas, hermano, ¿me puede ayudar? Sí, ahí le llego. Y no llega. No son confiables, no hay fidelidad. Y Dios va a producir su fruto y nos va a trabajar porque Él quiere ver a su Hijo en cada creyente. Personas fieles, personas con fidelidad, confiables. Por eso el Señor Jesucristo, cuando termina su obra en la tierra, confianza, dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Cuando Jesús murió, había hecho todo lo que el Padre le había hecho que hiciera. Señor, aquí está. Tú me encargaste esto, ya lo cumplí. Amén. Entonces Dios quiere gente fiel, porque el que lo poco es fiel, en lo mucho más. Y hasta dice, ¿verdad? Señor, esto es lo que tú me dices, te lo entrego. Sí, porque nos va a llamar a cuenta. Pero está trabajando para nuestra fidelidad. También en Jesús había mansedumbre, otra vez relacionado con la bondad. Sobre la humildad. ¿Verdad? Eso también se traduce humildad. Algunos ponen humildad, porque la palabra mansedumbre ya muchas veces no se usa mucho, ¿verdad? Y algunos hasta le cambian. Porque es el manso y humilde. Jesucristo era manso y humilde. Ahí en Mateo 11 dice, vengan a mí, los que están cansados y afligidos, yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde. Así hallarán descanso para el alma. De hecho, manso y humilde otra vez son palabras sinónimas. Y en los hebreos muchas veces usaban palabras sinónimas para enfatizar una verdad. Y muchas veces pensamos que una persona mansa o humilde es alguien que puedes hacer con ella lo que te da la gana. Es bien humilde, es bien manso, písalo, haz lo que quieras con él. Pero esta es una palabra que viene de los que domaban caballos. Cuando estaba un caballo, ¿verdad? Salvaje, que venía, no podían montarlo, venía y pateaba y hacía y deshacía, ¿verdad? De tal manera que no podían controlarlo. De repente lo empezaban a domarlo, a buscar la manera de domesticarlo, domarlo, ¿verdad? Sí. Hasta que llegaban a domarlo y aquel caballo manso, llegaba a comer de la mano de la persona. Le podían poner aquí algo un fierro, un freno para dirigirlo. Y llegaba el caballo manso. No quiere decir que no era fuerte. Si ese caballo le ponen a mover, tenía la misma fuerza que aquel salvaje. Claro. Pero estaba bajo control. Porque estaba controlado, domado. Entonces, mansedumbre. Domesticado. Mansedumbre quiere decir fuerza bajo control. No quiere decir que no seas firme. Jesucristo era firme. Jesucristo hizo lo que tenía que hacer. Ser humilde no es ser dejado. No es ser dejado, pero es ser firme. Firme, exactamente. Como decimos en México, ¿verdad? Lo cortés no quita lo valiente. El humilde es más fuerte que otro. Puede ser. De hecho, hay dos personas que se les ha llamado humilde en la Biblia: Jesús y Moisés. Moisés, sí. Moisés dice, era el varón más humilde
Y de repente ese Moisés llegó y los agarró de la greña, ¿verdad? Y les dijo, tómense esta agua llena del oro que eso no le quitó la humildad, ¿verdad? No, él seguía siendo humilde pero firme, ¿verdad? De tal manera que no confundamos ser humilde en iglesia todo el mundo lo mueve no, es firme. Sin embargo, es humilde, no se cree, no es orgulloso. Dice ahí en 1 Pedro 2, 21 al 23, Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Pues es una demostración de su carácter, de su humildad, ¿verdad? De su carácter, que era humilde, y que nosotros debemos tomar ese ejemplo también de nuestro Señor Jesús. Sí. Así que es importante no solamente tomar el ejemplo, sino saber que el Espíritu Santo va a producir eso en nosotros. Si no estamos creyendo en humildad, lo va a hacer para que aprendamos a ser humildes. Pero en Jesús había dominio propio también. ¿Qué es dominio propio? Es la capacidad de controlar, ¿verdad? Como dice la Biblia, más vale ser fuerte que valiente, o controlarse a sí mismo que controlar una ciudad. El dominio propio es tan tremendo eso, porque a veces no sabes dominarte. Y de hecho Jesús lo pudo hacer. Dijimos que en él había dominio propio. Cuando llega el momento en que Pilato lo quiere matar y según él, orgulloso, yo puedo hacer lo que quiera contigo, dice que llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ni una respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Y Jesucristo, con ese dominio propio, no le dijo, estás loco, no puedes, o yo tengo más poder que tú. No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene mayor pecado. Tremendo, qué dominio propio. Un ejemplo contrario puede ser Sansón. Sansón veía a una mujer y andaba tras de él, veía comida que le gustaba y iba y la comía. O sea, él no lo detenía nada, no tenía dominio propio, ¿verdad? Y el Señor trabajó con él hasta que murió mal. Pero Dios quiere trabajar con nosotros porque quiere que su carácter se refleje en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué debo hacer? Y claro, Dios va a seguir haciendo su labor en nuestra vida, pero ¿qué debo hacer yo? Hay un pasaje en Juan 7, 37 al 39 que ilustra las cosas que necesitamos hacer si queremos responder a la invitación de Dios y trabajar con Él para que Dios obre en nosotros. ¿Qué dice ahí en Juan 7? Dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que cree en mí puede venir y beber, pues la Escritura declara, de su corazón brotarán ríos de agua viva. O sea, con la expresión agua viva se refiere al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando Jesús murió, entró al cielo, vino en Hechos 2, el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y a partir de ahí, todo el que cree en Él tiene el Espíritu Santo. Romanos 8 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y todo creyente lo tiene. Por lo tanto, ¿qué debo hacer para tener ese resultado? ¿Verdad? El Espíritu Santo, si tú no tienes a Cristo, ahí está la invitación. Y si tú lo tienes, también tienes que desear ser como Cristo. Hay 4 cosas. La primera que tenemos que hacer es tener sed. Dice ahí todo el que tenga sed. A veces nosotros no queremos cambiar. Yo estoy bien así, como veíamos el domingo. Y no tengo necesidad. Así estoy bien. ¿Verdad? Muchas veces que en mi carácter me parezco al papá y así voy a seguir. Y así voy a seguir. ¿Y tu Padre Celestial qué? Y Dios nos va a disciplinar si somos sus hijos, porque Él nos quiere como su hijo. ¿Verdad? Primero quiere provocarnos sed. Tenemos que tener sed, Señor. Quiero ser como tú, tengo sed de ti. Debe haber ese sentir, sí. ¿Verdad? Ahí dice el como David. Mi alma tiene sed.
Claro. ¿verdad? Así que primero, tener sed. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo, Ahí entra segundo, limpiar el vaso. Que el vaso, figuradamente hablando, viene de nuestra vida, ¿verdad? Ajá. Nuestra vida, limpiar el vaso, no quiere decir que yo voy a quitar mi pecado, Señor, yo voy a quitar, no, sino limpiarlo es pedir, reconocer que no nos lo merecemos y pedirle perdón, ¿verdad? Señor, perdona mis pecados, y todo el que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Así que limpiar el vaso es estar dispuestos a reconocer que estamos mal y pedirle perdón. ¿Por qué esta figura del lenguaje? ¿En qué sentido? En sed, vaso. Sí, para tomarlo de la figura que le está haciendo ahí. Todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que cree en mí puede venir y beber. Y de su corazón, dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Entonces, tomando la ilustración del Señor, primero hay que tener sed. Ahí dice el que tenga sed. Si yo no tengo sed, no me voy a acercar a Cristo, no me voy a entregar. O si soy creyente, voy a vivir una vida mediocre, ¿verdad? Tengo que tener sed. Segundo, limpiar el vaso, el deseo de ser limpio, y confesar mis pecados. Tercero, entregar el vaso. Puede venir a mí. Señor, aquí estoy, ¿verdad? Voy a Él, entrego mi vaso, entrego mi vida. Señor, úsame. ¿Qué quieres hacer en mí? Cuarto, beber, dice, y beba. Puede venir a mí y beber. O para estar satisfecho. En otras palabras, actuar. Hay una ilustración que también se ha dado de la Biblia. Dice la Biblia que había 10 leprosos que vinieron a Jesús para ser limpiados, ¿verdad? La costumbre era que cuando alguien se sanaba, fuera el sacerdote para que lo revisara y lo declarara limpio. Y entonces llegaron los leprosos y dijeron: Señor, sánanos. Y el Señor les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Pero ellos se veían todavía leprosos. Ahí había dos opciones. No nos ha sanado, ¿cómo vamos a ir? ¿No podemos entrar así? Sí, ¿cómo vamos a ir? O que en fe caminaran. Y yendo eran sanos. Y ahí dice que empezaron a caminar y conforme caminaban iban siendo limpios. Ajá. Esta es una ilustración de lo que es hermoso, bien. Beber es caminar en obediencia y confiando en que Dios está haciendo su obra. Señor, no tengo paciencia, pero tú me la vas a dar. Es como si obedeciendo estamos obedeciendo y ser llenos. Si en otras palabras, actuar. No esperes, Señor, no me voy a mover hasta que tú me llenes. Sí. Bueno, cuando no esté listo, muevas, cuando esté listo. Sí, a veces, bueno, hasta que yo esté listo. Si tú no te mueves, no vas a hacer nada. La invitación, empieza a actuar. Señor, tengo sed de ti. Amén. Me entrego a ti, limpia mis pecados, úsame y empieza a actuar. Señor, yo quiero servirte. Empieza a dar clases, empieza a limpiar, empieza a ayudar, empieza a testificar. Ponte a ejercitarse en la obra de Dios. Y conforme vas caminando, Dios te va a ir transformando día tras día y tu vida va a ser semejante a la de Cristo Jesús. Así que es mi invitación para ti. Si no tienes a Cristo, entrégale a Él tu vida, pídele perdón por tus pecados, pídele entrar a tu vida y Él te va a transformar. Y como creyentes vamos a seguir siendo transformados. Amén. Si somos creyentes realmente. Seguro que sí. Que Dios me los bendiga, mis apreciables hermanos y amigos. Señor, ponemos ante ti a cada persona oyendo este mensaje. Si no tiene a Cristo, llámalo, que se entregue a ti, pida perdón por sus pecados y confíe, Señor, entregue su vida. Y como creyentes podamos seguir firmes caminando, haciendo tu voluntad y tú haciendo tu obra en nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.